¿Qué tal? Dios les bendiga, un abrazo. Vamos a continuar con el estudio de la carta a los Efesios. Vamos en el capítulo 3, verso 7 en adelante, que dice de la siguiente manera: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo recibió la comisión, la gran comisión de compartir esta revelación a los gentiles, y Pablo predicaba de esta gran revelación al ser un siervo de otros. En la lectura que hemos leído en Efesios 3:7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don, o sea, por el regalo o favor que Dios le concedió de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí está el apóstol Pablo mencionando ese privilegio, ese favor, esa gracia que Dios le concedió. A pesar de que le había costado mucho físicamente, azotes, tribulaciones, hambres, desnudez, naufragios y todo lo que describe ahí en Corintios, a pesar de todo ello, se sentía afortunado y agradecido. Él no hacía algo tan relevante con todos los padecimientos que él tuvo que de alguna forma sufrir o llevar en su cuerpo. Como él decía, de aquí en adelante nadie me moleste, yo traigo las marcas de mi Señor Jesucristo. Entonces, a pesar de todas estas cosas que vivió y que tuvo que enfrentar, él se sentía afortunado y agradecido por el mensaje, porque Dios lo había apartado, Dios lo había llamado y Dios lo había enviado para esta misión tan importante para el reino de Dios. Entonces, lejos de sentirse triste, apesadumbrado o molesto, Pablo se sentía muy, muy afortunado y agradecido. La palabra ministro en el griego habla acerca de un siervo, un servidor. Pablo decía que por el cual fui hecho ministro. Entonces, la palabra ministro significa siervo, servidor, una persona que está rindiendo su voluntad al Señor. Pablo se había dedicado a ser un siervo de la palabra, a ser un mensajero del mensaje que es Cristo, las buenas nuevas al pueblo gentil, y había entregado su voluntad a la palabra, y ésta se había convertido en su único deseo de transmitirla, de compartirla, de llevarla a todos los rincones de la tierra en su tiempo, en su época. Pablo ha recibido una comisión para ministrar la palabra de Dios a su generación. Y todos sabemos que Jesús dejó la gran comisión ahí en Mateo 28 para que tú y yo también llevemos las buenas nuevas, como él menciona, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las buenas nuevas tienen que ser predicadas a toda persona, a toda raza, a toda lengua, a toda tribu y a toda persona que está en esta tierra. Entonces Pablo había recibido esta gran comisión para ministrar, para llevar la palabra
de Dios a su generación. Como siervo se entregó constantemente a la palabra y buscar de Dios, de tal manera que pudiera hablar eficazmente del Señor. Él tenía una pasión por compartir la palabra. No únicamente la aprendió, la conoció, sino la vivió y la transmitió. Entonces Pablo fue un siervo de la palabra. El impacto de la revelación que Pablo recibió le motivó a ser un mensajero del mensaje. El mensaje es Jesús. El mensaje son las buenas nuevas y tú y yo somos los mensajeros. Pablo vivió por compartir el mensaje que había recibido del Señor. Era un hombre inspirado, impulsado por el Espíritu Santo. ¿Cómo dice aquí en Hebreos 2, 3 al 4, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El mundo no puede resistir al testimonio de un hombre que vino a dar y no a recibir. Ese hombre se llama Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos siendo buenos siervos para otros? Pablo sirvió a su generación, así como David, y Pablo fue fiel a esa misión. La pregunta, ¿estamos sirviendo nosotros a otros, a esta generación en la que estamos? Se nota también en Pablo su humildad. Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Dice, de las inescrutables riquezas de Cristo. Estas riquezas son inagotables e interminables. Entonces aquí está Pablo mostrando estas grandes riquezas que nos han sido dadas a través de Jesucristo. En esta declaración de Pablo no hay nada de orgullo ni humildad fingida, más bien refleja una sinceridad y gratitud profunda de que Dios lo hubiera tomado en cuenta para tan elevada misión. Él decía que él se consideraba el menos porque persiguió a la iglesia, porque estaba en contra del plan de Dios antes de conocer a Cristo, antes de tener ese encuentro, pero cuando Dios se le reveló, se le manifestó, cambió radicalmente su posición, su perspectiva, su camino, todo cambió en la vida de Pablo. Entonces él se considera con esa humildad como el más pequeño, porque persiguió a la iglesia. Y él así se consideraba en ese sentido, aunque fue uno grande, fue un gigante espiritualmente, pero en su corazón así él se consideraba con esa sencillez, con esa humildad y con esa pequeñez, porque no era Pablo, era Dios en Pablo. Entonces, aquí está Pablo manifestando esta sinceridad y esta humildad y una gratitud, porque después de todo lo que fue Pablo, después de todo lo que hizo Pablo en contra de los que seguían este camino, de los cristianos, que los llevaba presos, mujeres, niños, varones, él agarraba parejo. Entonces él se siente como privilegiado, se siente bendecido por haber sido tomado en cuenta para una tan elevada misión. Por este lado, tú y yo también debemos de considerarnos como una bendición, como un privilegio, que después de vagar en la oscuridad, en las tinieblas, en el mundo, Cristo nos rescató, Cristo nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cristo nos rescató del mundo en el cual estábamos inmersos y nos ha cambiado a un camino mejor, a su reino de luz y a una eternidad gloriosa que nos espera.
por lo cual tú y yo debemos también de sentirnos honrados y bendecidos y tan alta consideración de parte de Dios para una elevada misión que es comunicar las buenas nuevas. Dios puede usar un hombre con esa actitud. La pregunta hacia ti y hacia mí, ¿con qué actitud estamos sirviendo? ¿Con cierto orgullo, con cierta prepotencia, con cierta vanidad, con cierta soberbia? ¿O estamos actuando como Pablo, con humildad, con sencillez, con un honor en nuestro corazón, porque después de no ser nada ni nadie, ahora tenemos una posición y una herencia en Jesucristo? Somos herederos y coherederos de sus grandes riquezas y bendiciones, por lo cual Dios ha depositado en tu vida y en la mía esta misión, este misterio que estaba oculto y que ahora ha sido revelado, que es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Pablo habla entonces de esta revelación por ser un predicador en todos los lugares a donde tenía él la oportunidad por el Espíritu Santo. Hay dentro de la proclamación de las buenas nuevas una luz espiritual en las tinieblas. Cuando tú enciendes un cerillo en medio de un cuarto oscuro, esa luz brilla intensamente. Así tú y yo, cuando en este mundo de tinieblas, de oscuridad, de tantas cosas, así como un cerillo, podemos alumbrar, podemos hacer la diferencia. Dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es verdad que cuando Jesús vino, así era la situación, así estaban las cosas en este mundo. Y dice que vino esta luz y les resplandeció. Jesús es la luz, y dice la Biblia en los evangelios que tú y yo somos la luz, la sal de este mundo. Entonces Jesús dice que empezó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha venido hasta nosotros. Y ese mensaje debe de seguir resonando, debe de seguir esa continuidad a través de tu vida, a través de su pueblo, a través de su iglesia. Es un mensaje de vida, es un mensaje de salvación, es un mensaje que no podemos retenerlo, sino compartirlo. Dentro de la proclamación de las buenas nuevas está el poder de Dios. Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuestro mensaje son las buenas nuevas de las incontables riquezas de Cristo. Hay un sinfín, no tiene límites, es ilimitado. Las riquezas, todo lo que es Dios, todo lo que es Cristo, es algo inimaginable, incontable, insondeable. Y ese es nuestro mensaje: hablar de Cristo, de su gloria, de su amor, de todo lo que es Cristo. Pablo nunca perdió el gozo de compartir las buenas nuevas. Como mencioné al principio, tuvo dificultad, sí. Tuvo enfermos, sí. Tuvo problemas, sí. Tuvo luchas, sí. Tuvo circunstancias, sí, como tú y yo en estos tiempos. Sin embargo, Pablo nunca perdió el gozo de compartir las buenas nuevas. Hay gozo en la vida de los siervos, en la vida de los hijos que están compartiendo las buenas nuevas. Y dice la palabra de Dios que hay gozo, hay fiesta cuando una persona se arrepiente, cuando una persona viene a los pies de Jesús. Hay celebración, y esa celebración llena nuestro corazón de regocijo, de alegría,
porque una vida más, un alma más está entrando al reino de los cielos. ¿Cómo no predicar? ¿Cómo no compartir este mensaje de vida, de poder, de salvación, de paz? Entonces, tú y yo debemos de tener este gozo de forma continua. Dios está usando a su pueblo como un modelo para enseñar sobre la sabiduría y su plan en el mundo. Aquí en Efesios 3:10 dice, 3:10 al 13, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Dice, la multiforme es enorme, es vasta, que con tantas vidas que pudiéramos tener, no pudiéramos conocer toda la sabiduría de Dios. Por eso Pablo trata de explicar con palabras grandes, con megapalabras, para describir la sabiduría de Dios. Por eso dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, para que el mundo, la gente a tu alrededor conozca. Y dice, por medio de la iglesia. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. No es el edificio, no es el lugar. Eres tú y yo quien conformamos la iglesia de Jesucristo. Y dice, a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Qué tan importante es la función de la iglesia, que Pablo habla de principados, de potestades, dice, en los lugares celestiales. Entonces la iglesia va a proclamar la multiforme sabiduría de Dios, aún a los ángeles, a los arcángeles, a todas estos seres que tú y yo no conocemos, pero que están atentos al trabajo, a la función de la iglesia. Y dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son nuestra gloria. Entonces tenemos un papel, una posición, una función, una misión grande de privilegio importante como iglesia, de anunciar, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y esto es conforme al plan de Él, al propósito eterno que es a través de Cristo nuestro Señor. Y dice que tenemos seguridad, confianza, acceso por medio de la fe en Él. El trono de la gracia está abierto. Dios quitó a través de Cristo todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento. Dios rasgó el velo que impedía que entrásemos al lugar santísimo, y hoy podemos entrar confiadamente, con toda la seguridad, al trono de su gracia, al lugar santísimo. Entonces aquí está Pablo animando a la iglesia en Éfeso y les dice, no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, dice, las cuales son nuestra gloria. Entonces Pablo tenía otra perspectiva de las cosas, de las situaciones, de los problemas, de las cosas que se presentaban como ser humano. El papel central de la iglesia se descubre en esta declaración. Para esto ha sido constituida la iglesia, no solo para ser receptora del evangelio, sino para ser transmisora, que pueda proclamar, que pueda transmitir, que pueda anunciar este glorioso evangelio por el cual tú y yo fuimos alcanzados, rescatados, perdonados, amados, y que hoy tenemos el privilegio de poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Las obras de Dios en nosotros enseñan a las autoridades,
acerca de la gracia, acerca de la misericordia, acerca de la salvación, acerca de todo esto que es su reino. Cuando hay una expresión de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas, es un testimonio para los demás cuando vivimos conforme al plan eterno, conforme al propósito en Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo, que es su iglesia, es el instrumento que Dios usa para demostrar su autoridad sobre las autoridades espirituales. ¡Qué privilegio, qué bendición! Que Dios te bendiga. Abraza lo que el Señor en este día te dice, que tú eres un siervo, Dios te ha escogido, Dios te ha apartado y somos su iglesia para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Qué bendición, que Dios te siga abriendo el entendimiento. Dios te bendiga, bendiga tu casa y tu hogar.